En esta crisis hay un perfil profesional nuevo que los negocios, los autónomos, las pymes necesitan, van a necesitar cada vez más y van a necesitar no solo en esta crisis, sino más allá. Y es lo que yo llamo el gestor de competitividad, el competitive manager. ¿Qué es esto? Al final leí hace unos días que en los 2 primeros meses de la crisis, y habrás leído muchos datos como este, en los 2 primeros meses de la crisis, solo en marzo y abril, en España tuvieron que cerrar 130.000 empresas, más de 130.000 empresas, 133.000. Y eso supone que hemos vuelto al número de empresas, de negocios abiertos que teníamos en 2001, hace 20 años. Eso es el mazazo, ese es el mazazo que ha supuesto la crisis solo en 2 meses. En 2 meses nos hemos comido buena parte del trabajo que muchos negocios habían hecho en 20 años. Así que fíjate que ese impacto es muy fuerte y ahora los negocios más que nunca tienen que saber sobrevivir primero y luego además crecer en esta crisis. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Muchos de ellos tienen la tentación de que necesitan reducir costes a cualquier coste, valga la redundancia, y aumentar las ventas. Bueno, sí y no. Al final no se trata de reducir costes de cualquier manera, no se trata de despedir por despedir. Tristemente esto tiene un impacto humano en personas que han perdido su trabajo. Quizás a ti te haya pasado o a gente de tu entorno. Esto tiene un impacto social, humano muy fuerte. Y despedir no es la manera más eficiente de reducir costes. Quizá puede ser la manera más rápida, pero no es la manera más eficiente. A lo mejor es la manera más rápida, pero una semana después el negocio tiene que cerrar. Si no tiene la estrategia adecuada, si no tiene la visión adecuada. Igual con las ventas. Al final no se trata de vender más y vender más, vender de cualquier manera, vender más, ofrecer más a menos precio, vender con descuentos. Eso no es la clave. Al final, en esta crisis se trata de saber reducir los costes, pero de manera eficiente en las áreas que de verdad van a tener un impacto en el negocio y aumentar las ventas, pero no vendiendo más, vendiendo sobre todo mejor. A veces por más cantidad, a veces por prestaciones diferentes. Trabajo en muchos de mis vídeos de mi canal en cómo entender las necesidades de los clientes ahora que están cambiando, ahora que se están volviendo más digitales, que se están volviendo menos fieles a la marca, que se están volviendo además más nacionales, que quieren más producto nacional. Y esto no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios. Por ejemplo, tomo muchos de los datos que te comparto del último informe que va actualizando McKinsey, la consultora estratégica americana, que va actualizando cada pocas semanas cuál es la situación y el impacto del COVID y de la crisis sanitaria en la economía mundial y en todos los sectores. Así que al final los negocios están en un momento en el que necesitan ayuda y la mayoría de los negocios está en modo crisis. Están en modo crisis el dueño del negocio, el equipo, si es un autónomo, si es una pequeña y mediana empresa que tiene un equipo. Al final están en una situación de crisis en la que están luchando por sobrevivir, como un náufrago cuando se cae de un barco y está luchando por respirar, por tener oxígeno, por sacar la cabeza del agua, pero al final en esa situación es el peor momento para poder pensar. Por eso las empresas necesitan profesionales que puedan pensar con ellos, no por ellos. No se trata de profesionales más listos que vengan a darles la solución, no se trata de un consultor de una firma muy fashion que venga y les dé la solución y les cobre un montón de dinero, no. El gestor de competitividad, el competitive manager, es un profesional que tiene las herramientas, el método, el paso a paso, las herramientas sencillas y el tiempo que no tiene el dueño de negocio y la gente que trabaja en el negocio para ayudar a ese negocio a diagnosticar qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, identificar de verdad las ventajas competitivas, saber ejecutarlas, porque de poco sirve tener ideas y al final no sabes ejecutarlas y no tienes el mejor método para ejecutarlas y al final con eso ayudar a multiplicar sus resultados, sus ventas, su rendimiento en general. Así que fíjate que el gestor de competitividad es la oportunidad para que las pymes, los autónomos y las pymes puedan contar con un experto por horas, como si fuera un responsable de operaciones por horas, un project manager por horas, un consultor por horas, todo en uno. Pero al final, la gran diferencia del gestor de competitividad es que acompaña, no da las soluciones. No es más listo, no tiene que ser Steve Jobs, simplemente tiene el método, el tiempo, la creatividad, el ingenio, si quieres, por supuesto también, pero la solución tiene que venir de la mano del dueño de negocio y, de hecho, tú vas a ayudar como competitive manager, tú puedes ayudar al dueño de negocio a que desarrolle, a que decida, a que descubra cuál es la mejor solución. Tú le vas a hacer las preguntas adecuadas, le vas a hacer los análisis adecuados, pero es un trabajo en equipo con el dueño de negocio. Así que no se trata de ser más listo que nadie, simplemente de tener el tiempo de calidad y el método. El método, fundamentalmente, que yo trabajo, y yo he venido haciendo este papel de competitive manager durante años, con varias empresas a las que he mentorizado, con empresas de distintos tamaños, de distintos sectores, con autónomos. Al final el método se basa en el método de competitividad que yo aprendí en uno de los sectores
más competitivos que existen, que es la Fórmula 1. Pero también incorporo todas las metodologías que yo he aprendido y que he aplicado, porque no me dedico a contar lo que he leído en un libro y ya está, si no lo he aplicado, si no lo he aplicado en mi empresa, si no lo he aplicado con las empresas con las que trabajo. Así que también añado, incluyo métodos como organizaciones exponenciales. No sé si lo conoces o no. No aplica para todos los negocios, pero para muchos sí, no saben verlo. Aplico estrategias de océano azul, curva de valor, Business Model Canvas, OKR, sistemas de establecimiento de objetivos, no solo OKR, sino otros. Metodologías ágiles como Scrum y otras metodologías tipo Sprint, que también están dentro de Scrum, pero propuestas, por ejemplo, por Google Ventures, la rama de inversión de Google. Hay un montón de metodologías y lo más importante es que menos del 1% de los negocios conocen estos métodos. Menos del 1% de los negocios conocen estas metodologías y en una situación normal todavía podrían formarse y formar a su gente, pero ahora en modo de crisis necesitan a alguien que venga a ayudarles. Porque, fíjate, una de las claves que, por ejemplo, leía en el informe de McKinsey, que comento en muchos vídeos en estas últimas semanas, es que así como el consumo cada vez va a ser menos global, la gente, al menos durante un tiempo, va a preferir consumir localmente, consumir nacionalmente. Ya veremos si eso va a cambiar mucho en función de los países. De hecho, los países, Estados Unidos lo lleva haciendo años, Japón acaba de lanzar una ayuda de 2,2 billones de dólares para apoyar a sus empresas, para que se traigan las fábricas de China otra vez a Japón. Así que los países, y es normal en un momento de crisis, tienden a defender sus propios intereses, a traer todos sus recursos otra vez al país. Esto va a hacer que el consumo sea menos global, pero el talento va a ser mucho más global. Y esa es mi experiencia, lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo con las empresas que han hecho una prueba de cómo funciona esto del mundo digital, del mundo del teletrabajo, y han visto que en muchas cosas funciona. Empresas grandes, empresas pequeñas que no hubieran hecho esto en años, lo han tenido que hacer de manera acelerada y han visto que funciona. Por eso, las empresas se han dado cuenta de que no solo pueden contar con el talento que tienen físicamente, sino también con talento digital, talento a través de Internet. Y eso significa que no solo van a contar con sus propios equipos, sino que cada vez van a contar más con profesionales independientes de cualquier parte del mundo que les puedan ayudar. Y esto es una gran oportunidad porque para las empresas pequeñas que no se podrían permitir contratar a un profesional full time, 24 horas, pueden contar con profesionales de mucho talento, pero pagando por horas. De modo que les ayuden a hacer un diagnóstico, que les ayuden a analizar su empresa y que les ayuden a salir de la crisis, a sobrevivir en la crisis si tienen el método y si tienen las herramientas adecuadas, pero con un coste, con una inversión mucho menor que si la empresa tuviera que contratar a esa persona como project planner, como responsable de operaciones o como gestor de competitividad interno. Por eso es una de las oportunidades que ahora en la crisis muchos negocios van a vivir, porque en cualquier crisis es donde se dan las mayores oportunidades. Hay que saber ver las tendencias y tengo otro vídeo en mi canal de YouTube donde te comparto cuáles son los 3 niveles, los 3 tipos de tendencias, las 3 claves para saber ver las tendencias, porque un negocio, tú como profesional, cualquier empresa necesita ver las tendencias, lo que más va a tener potencial en el futuro y lo que menos. Y sin duda, la necesidad de alguien que les dé claridad y que les ayude a ser mucho más eficientes a los negocios es una necesidad fundamental en esta crisis. Así que una de las oportunidades clave que yo veo para ahora, una de las tendencias clave es que las empresas necesitan ser más competitivas, necesitan identificar su ventaja competitiva, saber ejecutarla, muy importante, y con eso aumentar sus resultados. Fíjate que además, uno de los puntos que tenía aquí apuntado para que no se me olvidara es que al final esto te va a permitir a aquellos que decidan dar el paso y convertirse, formarse para convertirse en competitive managers, en gestores de competitividad, en ser más libres, en ser más libre en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero. Ya no vas a tener la atadura de una empresa. Sí, vas a ser tu propio jefe, vas a tener tu propio negocio. Eso tiene muchos retos, pero cuando tienes el método, cuando aprovechas una tendencia, cuando estás cubriendo una necesidad que las empresas, que los negocios tienen como si fuera oxígeno, tú imagínate cuánto pagarían y cuánto están dispuestos a darte para que les des ese servicio, un náufrago, si tú vas con una bombona de oxígeno, con una botella de oxígeno para repartir a gente que se está ahogando. Bueno, pues al final eso es lo que está pasando ahora con las empresas. Necesitan oxígeno, necesitan salir adelante, necesitan tener claridad y lo mejor de todo, ellos no tienen el tiempo y están en modo crisis, no tienen la mentalidad y no lo pueden hacer bien y necesitan gente con talento y bien formada que les pueda ayudar.
No necesitas tener muchísima experiencia de negocios, no necesitas haber tenido un negocio, simplemente tienes que tener los métodos y las herramientas. Esto es lo que yo he aplicado en mi empresa, con muchas otras empresas, lo que yo aprendí en la Fórmula 1, y al final necesitas el paso a paso y el tiempo. Y eso te permite tener libertad, te permite que tú marques tu horario, que tú decidas con quién trabajar y con quién no trabajar, que trabajes para los sectores que más te gusten, que puedas ser ingenioso y puedas ser creativo proponiendo soluciones para empresas. ¿Y qué hay más bonito que conseguir ganar libertad para ti en tiempo y en dinero? Porque vas a tener tu propio negocio, tu propia carrera, tú vas a ser el que manda, el que decide lo que haces y no, y además ayudando a otros. Conseguir más libertad ayudando a otros yo creo que es una maravillosa manera de conseguir ser parte de la solución y no parte del problema en esta crisis. Así que eso es para mí todo el contenido, todas las razones, todos los motivos de por qué ahora es un buen momento, es un momento ideal para esta nueva profesión del gestor de competitividad, del competitive manager, porque fíjate, como te decía, las empresas necesitan ser más competitivas, el consumo va a ser más local, pero el talento va a ser cada vez más global. ¿Necesitan reducir costes y tener más resultados? Sí, pero eso no es como ellos lo están haciendo, como la mayoría de los negocios lo está haciendo ahora mismo. Necesitan saber en qué parte reducir costes, necesitan saber cómo gestionarse, cómo tener reuniones, cómo establecer objetivos, cómo cumplir los plazos, cómo gestionar la empresa. Y eso responde a una serie de herramientas sencillas que, como te decía, menos del 1% de los negocios conocen. Así que para mí esa es la maravillosa oportunidad de ser un competitive manager hoy, de conseguir ser más libre que nunca en tu carrera profesional, ayudando a otros, ayudando a muchos otros negocios y siendo parte de la solución y no parte del problema.